A menudo pensamos que el paisaje es lo que se ve, pero es mucho más que eso, porque incluso el paisaje podría llegar a moldear nuestra propia identidad. Bueno, eso es lo que plantea justamente la arquitecta académica de la Universidad Católica y experta en paisajes, Romy Het, que ya está con nosotros, lista para conversar. ¿Cómo estás, Romy? Muy bien, Javiera, muchas gracias. Qué bueno. Oye, Romy, claro, nos planteas este concepto de estudio que es el paisaje, y partamos definiendo, para empezar esta conversación, ¿qué es eso? ¿Qué es el paisaje? Es una pregunta muy buena y muy difícil de responder. Yo siempre tengo que empezar a hacer estas aclaraciones porque finalmente uno muchas veces establece lo que no es algo para poder entender qué es. Así que me pongo el parche antes de la herida y te digo que finalmente el paisaje podría tener dos definiciones posibles, ¿ya? La primera es que es una construcción humana. Vale decir, es algo que nosotros diseñamos de tal manera poder hacer que emerja. Es un artificio y no es algo natural. Eso es lo primero que quisiera aclarar, porque muchas veces nosotros soñamos con que el paisaje es algo que aparece por arte de magia, que siempre ha estado ahí, pero que en verdad ha requerido una serie de esfuerzos para permitir que ocurra. Y una segunda definición posible es señalar que esa construcción es una decisión consensuada entre los habitantes de una comunidad que deciden ocuparlo, ¿sí? Y por lo tanto, los mejores paisajes, si podemos hablar en esos términos, son aquellos que tienen la capacidad de adaptarse a lo largo del tiempo a distintas necesidades comunitarias. Vale decir que tienen la flexibilidad y la ductilidad compositiva para poder permitir que ocurran cosas distintas a lo largo del tiempo. Y yo te dije dos definiciones, pero podemos agregar más que una tercera definición, una cierta caracterización, y es que, y esto es algo quizás más obvio, pero que no lo dije, es que los paisajes suelen ser espacios abiertos, de acceso libre, y que están mayoritariamente caracterizados por la presencia de material vegetal. Pueden tener otros elementos, pero lo que nos permite identificar que son paisajes es esa presencia vegetal. ¿Sí? Eso. ¿Y cuál ahí es el rol que tienen los paisajes, Romy, en moldear o influir en la construcción de nuestra identidad? Súper buena pregunta, porque ofrecen una oportunidad para construir esa identidad. ¿Qué quiero decir con esto? Y vamos al caso específico de Chile y de la ciudad de Santiago en particular. Es que por mucho tiempo nosotros fuimos parte del dominio español, y cuando nos independizamos a principios del siglo XIX, y hablo, y no digo la fecha específica no porque no me la sepa, sino porque podemos conmemorar, ¿no? El día de la independencia. Sin embargo, el proceso de la independencia es un poquitito más extenso que el día en que se celebra. Tiene un antes y un después. Y ese después es poder hacer visible el acto independentista. Vale decir, nosotros ya no estamos sometidos a un régimen, ya no estamos sometidos a un comportamiento o a un deber ser, si se quiere, que está determinado por ciertas normas. Y en esta historia, la modernización de nuestro comportamiento como seres sociales comunitarios tuvo que cambiar. Y para que cambiara necesitábamos espacios distintos. Y esos espacios distintos están dados, por supuesto, por la modernización de la arquitectura, que ojalá estuviese manifiesta no solamente en las iglesias, ¿sí? La gran presencia del Imperio Español fue a través también de la presencia de la Iglesia Católica. Por lo tanto, ¿cuáles eran aquellos espacios idóneos para que las personas se encontraran? Eran los atrios de las iglesias. Con la independencia eso cambió. Hubo una necesidad de construir nuevos lugares de encuentro. Y los paisajes, entiéndase en primer lugar las alamedas, y posteriormente los parques, fueron oportunidades para que las personas se encontraran al aire libre y de manera segura, si tú quieres hablar en esos términos. Y por lo tanto, la
construcción de esos lugares permitió a la vez modernizar la imagen urbana, que dejó de ser un descampado polvoriento, por decirlo de alguna forma, y donde el verde, que es un elemento ornamental innecesario, y por lo tanto poco cristiano en esos términos, ¿no? Un gasto excesivo, se convirtiera en una posibilidad de transmitir un sentido de identidad republicana. Y al mismo tiempo le permitió a Chile y a los gobernantes entender que a través de tener lugares equivalentes a los de Europa, nosotros íbamos a poder parecernos, ¿no? Entonces, esto que es una narrativa muy simple y muy lógica, si tú quieres, permitió que por mucho tiempo la aspiración de parecerse a capitales europeas nos permitiera importar modelos de paisaje particularmente francés, porque Chile siempre quiso no ser como Europa en general, sino como Francia y París en particular. Y la segunda mitad del siglo XIX demuestra con una serie de personas que viajaron y trajeron ideas que nosotros podíamos convertirnos en la Petite France, si tú quieres, ¿no? Y eso es un acto consciente, como yo digo muchas veces, una decisión política, y también un augurio, ¿no?, de un futuro urbano posible, ¿sí? Es traer una imagen y poder transformarla y arraigarla, ¿sí? Entonces, el potencial de un paisaje en esos términos es feroz y enorme, ¿ah? Y no es exclusivo de Chile, por lo demás. Nosotros podemos encontrar estos ejemplos equivalentes en distintos lugares del mundo, en colonias, ¿ah? Como la estadounidense, sin ir más lejos, ex colonia inglesa, que importa el parque urbano inglés hasta sus tierras para precisamente parecerse, irónico, a aquel país del cual se había independizado, ¿sí? ¿Cómo se puede lidiar con todas esas decisiones políticas que tú mencionas? Decisiones que, claro, tú ahí ponías el ejemplo de ya hace varios años en la historia de nuestro país, de este afrancesamiento, ¿no? Eso también de alguna forma involucra traer al país y empezar a plantar especies que no son endémicas, que son especies foráneas. ¿Cómo nos enfrentamos hoy día, digamos, a esa mezcla que tenemos en nuestro territorio, en nuestros propios paisajes, a una mezcla de especies que son nativas, pero también que son foráneas, que de alguna forma tienden a generar cierta polémica, ¿no? Sobre todo hoy día en una época de cambio climático, en donde sabemos que son las especies endémicas las que tienden a responder mejor a todas estos cambios en el clima, las condiciones de sequía o las extremas inundaciones. ¿Cómo hacer frente, digamos, a todas esas decisiones políticas del pasado? Y que vemos hoy en día, digamos, que quizás no se adaptan tan bien a las condiciones que estamos observando respecto del cambio climático. Sí, a mí me encanta tu pregunta porque creo que no es blanco o negro. A ver, las decisiones políticas están asociadas, por supuesto, a parecerse a algo distinto. Ojalá no demostrar lo que somos, sino la imagen que queremos ser, que es lo que acabamos de conversar. En tal sentido, por supuesto que las especies exóticas ofrecieron una oportunidad inimaginable, ¿no? Pero lo bonito fue que, nuevamente, no llegaron azarosamente, sino que fueron traídas con sentido. El sentido no fue bien a la chilena, digamos, no fue una cuestión meditada, ni clasificada, ni decidamos qué traer, no, sino más bien sentido de oportunidad. ¿Qué me puedo conseguir? ¿Qué puede llegar? Y probemos qué resulta, ¿no? Y en esa lógica, el gran lugar de experimentación fue la Quinta Normal de Agricultura, el actual Parque Quinta Normal en Santiago, que fue, a mi modo de ver, el único jardín de aclimatación que ha tenido Chile, donde la Sociedad Nacional de Agricultura decidió conscientemente configurar un sitio para poder experimentar con la mayor cantidad de especies botánicas para después dispersarlas a lo largo de la República.
Ese era el objetivo. Y a la vez formar a aquellas personas que se iban a hacer cargo de esa dispersión y se iban a convertir en los grandes administradores de los campos chilenos, ¿no? Muy en síntesis esto. Y por supuesto, esa dispersión determinó que nosotros encontremos un flujo migratorio, si podemos hablar en esos términos actuales, también a lo largo de todo el país. Eso no es ningún problema porque las especies exóticas, no todas, por supuesto, tienen la gran virtud de poder crecer rápidamente y preparar el suelo para las otras. En la mente de muchos quienes hicieron ese ejercicio, el objetivo estaba en poder hacer construir un proceso temporal, vale decir, primero, trabajo con especies pioneras, que ese es el nombre técnico que tienen, que son aquellas que logran, como su nombre lo indica, hacer camino, para después poder permitir plantar y cultivar las especies locales que son más achaparradas, si tú quieres, en comparación con, y al mismo tiempo de un crecimiento un poco más lento y requieren un poco más de cuidado. Cuando, ojo, no crecen natural y espontáneamente. Y en tal sentido, entonces, lo que a nosotros siempre nos faltó fue lo que venía a continuación, que es el talado de las especies exóticas para permitir el surgimiento de las nativas. Esa es la parte de la fórmula que no logramos terminar. Y por lo tanto, lo que siempre ocurrió, o por mucho tiempo ocurrió, fue plantar exótico, y se nos olvidaba la otra parte. Entonces hoy a mí me parece que es un contrasentido que queramos destruir todo lo exótico porque en el fondo la biodiversidad también dialoga de esta manera, ¿no? Tú necesitas una parte A para lograr que la B emerja y a continuación nos deshacemos de la A, pero por un tiempo tienen que convivir, ¿no? Y, ojo, tú señalabas también que crecen de mejor forma o algo así mencionabas, pero finalmente también es una prueba de adaptación, ¿no? Entonces, yo no estoy convencida que solo tenga que ser nativo o solo tenga que ser exótico. Yo creo que una mezcla calibrada, adecuada, que permita la experimentación sería idóneo. Sin embargo, como somos personas en búsqueda de resultados rápidos, muchas veces perdemos el entusiasmo en el camino, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto también. ¿Qué tan integrada crees que está la noción de naturaleza en el imaginario colectivo que nosotros tenemos de los paisajes? Porque quizás esto, claro, sobre todo ahora, época de cambio climático, donde pareciera ser que le damos mayor importancia a las áreas verdes, digamos, a los bosques, sobre todo en las ciudades, tener estos espacios verdes para poder enfrentar fenómenos como las islas de calor. Uh-huh. En ese sentido, ¿tú crees que en el imaginario colectivo, y aquí voy al imaginario colectivo de los chilenos y chilenas, crees que tenemos una visión en donde le demos el suficiente protagonismo o relevancia que merece la naturaleza en el paisaje? A mí siempre me ha complicado el término. Yo soy una convencida que la naturaleza se manifiesta hoy a través de los elementos naturales, porque la naturaleza como tal dejó de existir hace mucho tiempo. Si uno entiende por definición que es aquello que el hombre no ha tocado, o el humano no ha tocado. De eso queda bien poco. Y de hecho, nuestra gran resguardo, que era la Amazonía, está cada día menos natural. Entonces, en rigor, yo me atrevo a decir que más bien lo que nosotros tenemos es una gran cantidad de elementos naturales que todavía subsisten. Por lo tanto, el término a mí me complica, para ser honesta, pero entiendo la existencia y la necesidad, digamos, de aferrarnos a su existencia. Y en tal sentido los paisajes ofrecen esa oportunidad, porque finalmente, ¿qué es lo que hacen? Determinan que nosotros podamos acceder a un pedazo y a un simulacro, si tú quieres, de naturaleza, en medio de lugares altamente habitados. Y yo creo que ese es su valor agregado, si se quiere, que simulan ser naturaleza aun cuando no lo son. Hay algo muy bonito que es el modelo de diseño inglés,
que es muy engañoso, porque en el fondo lo que los ingleses hicieron magistralmente por mucho tiempo fue eliminar sectores naturales, arrasar con ellos, volver a plantarlos, pero con composiciones absolutamente artificiosas, pero que simulaban ser naturales. Sin embargo, nosotros nunca vamos a encontrar arboledas que están plantadas en círculo, nunca vamos a encontrar praderas sinuosas perfectamente diseñadas de tal manera que uno se para en un lugar y logra ver un edificio con tal perspectiva. Entonces, esa simulación de la naturaleza a través de un artificio es algo que nosotros hemos incorporado. Entonces, me parece a mí que el paisaje tiene el gran valor y al mismo tiempo el gran engaño, ¿no? de hacernos creer que estamos en un lugar natural, aun cuando si nos ponemos a observar con detención, nada de lo que está alrededor nuestro lo es. De partida las especies, ¿no? Que si uno piensa que lo que le llamamos en Santiago los plátanos orientales, ¿no? Nos entregan probablemente la mejor sombra, ¿no? Pero son especies absolutamente exóticas. Sin embargo, estamos al lado de ellos y sentimos que estamos en un bosque natural. Es una cosa muy rara del ser humano, que es la interpretación propia que hace de ciertas ideas, ¿no? Y ya para ir cerrando, Romy, pensando el paisaje, lo que tú mencionabas, como un espacio de subjetividades, de memoria, pero no solamente un espacio que uno lo piensa en abstracto, sino como un espacio concreto donde se une naturaleza, arquitectura, comunión o encuentro entre personas. ¿Cómo se cuida ese paisaje? Súper buena pregunta también, porque los paisajes nacen, crecen y se mueren. Y por lo tanto, nuestro desafío es su mantención. Y la confusión también es, o más que la confusión, es tomar la decisión de si queremos mantenerlos tal y cual fueron alguna vez creados. Versalles es un muy buen ejemplo, el paisaje francés lo es. Todas estas caminos con una especie de paredes vegetales que tienen los estándares de mantención más altos a nivel de paisaje. O sea, ¿quién mantiene un muro vertical perfectamente en forma de un paralelepípedo? Digamos, eso no existe tampoco. Pero esa es una decisión. Te fijas, yo quiero que se mantenga tal y cual fue diseñado hace 2 siglos atrás. Entonces, la decisión de mantención es muy relevante porque es lo que también le entrega ductilidad a ese paisaje. Permite que existan cambios y nuevas decisiones consensuadas de uso. Permite, por ejemplo, que esos prados maravillosos y verdes que tienen un cartel de no pisar el césped, para poder mantenerlos, puedan ser abordados con una lógica de ocupación y recreación distinta y necesaria en los años que corren, digamos, ¿no? Entonces, el cómo se mantiene creo que no tiene una respuesta única, pero sí yo quiero realzar acá que es necesaria esa mantención. No, así como no aparecen por arte de magia, los paisajes tampoco se mantienen por arte de magia. Son una inversión, requieren costos. Entonces, en su planificación debiese estar contemplado el proceso de diseño, el proceso de construcción, pero también el de mantención. Y es ahí donde en Chile siempre nos quedamos cortos, porque asumimos que las cosas que una vez que comillas, terminan, se detienen. Y sin embargo, su obsolescencia está muchas veces asociada y determinada a la falta de mantención. Pero la gran pregunta es ahí, ¿queremos que se mantengan como fueron diseñados o como son habitados 50 años después? ¿Sí? Gran pregunta la que nos deja Romy Hetch. Ella es arquitecta, experta en paisajes, académica de la Universidad Católica y por supuesto le agradecemos muchísimo por esta conversación, por esta entrevista. Muchas gracias, Romy. Muchas gracias, Javiera. Que estés bien. Muy bien. Chao.